Bueno, arranquemos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una época política fascinante y honestamente súper turbulenta de Argentina, que va desde 1930 hasta 1943. El objetivo es muy claro, entender exactamente cómo fueron sus mandatos. Vamos a diseccionar las presidencias de 4 figuras clave para comprender cómo su forma de gobernar reconfiguró por completo a toda una nación. Es un viaje lleno de contradicciones, giros bruscos y un efecto dominó histórico enorme. Para entender todo esto de forma ordenada, vamos a seguir 5 puntos. 1. Uriburu y el primer golpe. 2. Justo, fraude e intervención. 3. Ortiz y la falsa esperanza. 4. Castillo y la crisis final. Y 5. El efecto dominó histórico. Estos son los 4 presidentes que arman nuestro rompecabezas de hoy. Tenemos a José Félix Uriburu en 1930, Agustín P. Justo asumiendo en el 32, Roberto Ortiz en el 38 y finalmente a Ramón Castillo en 1942. Ver estos años seguidos nos muestra muy claro cómo el poder iba saltando de una mano a otra, muchas veces por vías súper dudosas, pero manteniendo intacto el control conservador. A ver, antes de hablar de cada uno, tenemos que definir por qué a esto se le llama la década infame. Y no es solo que fueron gobiernos impopulares, fue literalmente una ruptura total con la democracia. Todo el sistema estaba estructurado en base a la represión, la persecución y, muy especialmente, un fraude electoral masivo. Punto número 1. Uriburu y el primer golpe. Básicamente, el mandato de Uriburu hizo pedazos el sistema democrático. Él lideró el primer golpe militar moderno en Argentina contra el presidente Irigoyen. Y no fue un simple cambio de caras en el gobierno, para nada. Uriburu venía con una visión corporativista muy rígida, y su objetivo principal era arrancar de raíz la democracia liberal. O sea, en su breve tiempo en el poder alteró el panorama violentamente. Si nos preguntamos cómo fue su mandato, la respuesta es dura. Dependió enteramente de una represión política severísima, de perseguir a los radicales y de instaurar el fraude. Fue él quien encendió la mecha de las prácticas que, lamentablemente, definirían el resto de la década. Lo que nos lleva al punto 2. Justo, fraude e intervención. El mandato de Justo es, te diría, una paradoja total. Imagínense esto. Por un lado, en la política, mantenía una especie de fachada democrática súper falsa, atada a los intereses de la oligarquía terrateniente. Pero por el otro lado, en lo económico, vemos un Estado agresivamente modernizador. Es de locos, un sistema político cerrado y corrupto, operando a la vez con una intervención estatal en la economía que no tenía precedentes. Y para entender su juego en la política, tenemos que hablar del famoso fraude patriótico. Un nombre bastante cínico, ¿verdad? Era, en pocas palabras, la manipulación sistemática y calculadora de las elecciones. Armaban todo este show para mantener a la alianza conservadora en el poder sí o sí, garantizando que el resultado ya estuviera escrito antes de votar. Otra pieza central de su gobierno fue el polémico pacto Roca-Runciman. Claro, garantizaba seguir exportando carne a Inglaterra, algo vital en esa época, pero el costo fue altísimo. Este pacto ilustra a la perfección cómo el gobierno de Justo terminó favoreciendo de forma enorme a los intereses británicos por encima de la propia economía local. Pero ojo, económicamente el país dio un giro gigante. Bajo su mandato se crea el Banco Central, se establecen las juntas reguladoras y hay un crecimiento clave de lo que llamamos ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Y este volantazo económico provocó algo enorme: migraciones internas masivas, cambiando la cara de las ciudades para siempre. Pasemos al número 3, Ortiz y la falsa esperanza. A diferencia de Justo, con Roberto Ortiz parecía que la cosa iba a cambiar. Él intentó en serio desarmar un poco todo este fraude generalizado y tener una postura más democrática. ¿El problema? Su salud. Una enfermedad gravísima le impidió tener el control necesario para frenar a un sistema conservador que ya estaba súper metido en las instituciones. Fue un intento que, trágicamente, quedó a medias. Y así entramos al punto 4, Castillo y la crisis final. Con Castillo volvemos a dar un volantazo brusco, pero hacia atrás. Él reinstauró el fraude electoral de inmediato y tomó una postura conservadora durísima, defendiendo a capa y espada los intereses de la oligarquía. Al cerrar todas las puertas a la participación política real, el país se volvió una olla a presión a punto de explotar. Y como era de esperarse, todo estalló.
Las políticas ultracerradas de Castillo provocaron una crisis monumental. El sistema ya no se podía sostener más con urnas falsas. Toda esta crisis estructural del régimen terminó de golpe, literalmente, con el golpe militar de 1943, marcando el colapso de su gobierno y el fin definitivo de la década infame. Finalmente, el punto 5. El efecto dominó histórico. Si miramos cómo fueron sus mandatos uno por uno, el efecto dominó es de manual. Empezamos con Uriburu destrozando la democracia. Luego viene Justo, sumando esa mezcla rara de fraude e intervención estatal. Después, Ortiz trata de abrir el juego pero fracasa, lo que nos lleva a Castillo, que endurece todo y provoca la crisis final con el golpe del 43. Todo está conectadísimo. O sea que toda esta cadena de inestabilidad política constante, combinada con esos cambios económicos forzados y las migraciones a las ciudades, armaron el escenario perfecto. Porque de las cenizas de esta crisis total en el 43, ¿quién aparece en la historia? Emerge la figura de Juan Domingo Perón. Sin saberlo, estos 4 mandatos construyeron la base para el próximo gran capítulo del país. Entonces, para dejarlos pensando un poco, viendo cómo un gobierno empujó inevitablemente al siguiente, ¿cómo es que esta mezcla tan frágil de fraude sostenido y economía forzada alteró para siempre el rumbo de la nación? Queda clarísimo que las decisiones que se toman arriba, por más infames que sean, terminan reescribiendo la historia de las maneras que menos nos imaginamos.